Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos a este borreguito de la abundancia. Mide más o menos unos 9 centímetros de alto y estos son considerados un símbolo de abundancia y prosperidad. Se cree que el sonido de su cascabel atrae la alegría y el listón rojo la protección y la paz. Podemos utilizarlos para decorar nuestro árbol o cualquier otro rincón de la casa. Así que si les gusta, vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza de algodón 100% que tenga un grosor aproximado de 2 milímetros, en color trigo o piel y color negro. También estambre de acrílico en color blanco con el mismo grosor de 2 milímetros. Un pedacito de hilaza en color rojo, este mide aproximadamente unos 15 centímetros, pero también lo pueden sustituir por listón rojo de el más delgadito. Un cascabel de 1 centímetro aproximadamente, pinzas, aguja Caneva sin punta, un pequeño seguro que pues este lo utilizamos para el marcador de nuestras vueltas, tijeras, un pincel y un poco de rubor. También ocuparemos fibra sintética, esta que se utiliza para rellenar las almohadas para poder rellenar nuestro muñeco. Voy a utilizar un ganchillo de metal del número 2 para el grosor del estambre que voy a ocupar. Comenzaré con un anillo mágico de 8 puntos. Voy a enderezar los puntos que queden todos derechitos y voy a jalar esta hebra que es la del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, aquí en este primer punto que hice, voy a realizar un aumento. Aquí ya puedo colocar el marcador en el primer punto que hice. Y durante toda la fila voy a hacer un aumento por cada punto. Un aumento son 2 puntos en un mismo punto. Al final de esta fila debo obtener 16 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar esta hebra que es la del anillo mágico para cerrar el orificio que se forma al principio. Continúo con la fila número 3. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue un aumento. En el punto que sigue un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos, ya hice el primero, 2 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y haremos lo mismo el resto de la fila hasta obtener 32 puntos bajos. Continúo con la fila número 5.
Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento y haremos lo mismo el resto de la fila hasta obtener 40 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos toda la fila. Y para cerrar este círculo, en el punto que sigue, voy a hacer un punto deslizado. Y aquí puedo recortar. Y jalo. Ahora voy a hacer otro círculo con el mismo número de filas que este que hicimos. Este lo terminamos con 40 puntos. Aquí, por ejemplo, tengo de nuevo mi anillo mágico con 8 puntos, pero todas las filas las voy a realizar únicamente tomando la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Por ejemplo, esta es la fila 2. En la fila 2 me toca hacer un aumento por cada punto. Entonces, voy a hacer toda la vuelta tomando únicamente la hebra de atrás. Y esto es lo que voy a hacer exactamente con el resto de las filas, solo tomando la hebra de atrás de cada punto. Aquí ya voy a comenzar mi fila 5 y si se dan cuenta, aquí van quedando las hebras que no vamos tejiendo en cada vuelta. Aquí se ve la diferencia. Entonces así vamos a seguir. Aquí ya voy por la fila número 6 y también vamos a hacer únicamente un punto bajo por cada punto sin ningún aumento, pero igual continuamos solo tomando la hebra de atrás. Y ya con esta fila vamos a cerrar. Para cerrar mi vuelta voy a hacer un punto deslizado, pero voy a tomar las 2 hebras del punto. Ahora vuelvo a tomar mi estambre y voy a empezar a trabajar sobre todas estas hebras que nos van quedando encima del tejido. Voy a comenzar con esta primera que tengo aquí. Tomo mi estambre de nuevo. Y aquí con esta voy a asegurarlo con 2 cadenas. Ahora, la puntada que vamos a hacer ahorita es la misma que vamos a hacer durante todo el trayecto. Tomo lazada y aquí en el mismo punto subo una vez, tomo lazada, subo de nuevo, aquí debo quedarme con 5 hebras. Tomo lazada y cierro. Hago una cadena y con esta me voy al siguiente punto.
esta voy a hacer un punto deslizado. Subo con 2 cadenas. Tomo lazada y me voy al siguiente punto. Tomo una, 2, debo quedarme con 5. Cierro, hago una cadena y en el punto que sigue, aquí voy a bajar con un punto deslizado. De nuevo 2 cadenas, tomo lazada, voy al siguiente punto. 1, 2 y cierro. Cadena y voy al siguiente punto, bajando con un punto deslizado. Y así continúo por todos estos puntos. Y así le va a dar el efecto de la borreguita. Así es como se va viendo y le va a dar ese efecto esponjoso. Continuamos. Aquí ya terminé y este punto lo voy a cerrar en el que sigue con un punto deslizado. Voy a dejar una hebra larga porque con esta voy a coser con la otra pieza. Ahora voy a insertar una aguja aquí en la hebra del inicio del anillo mágico. Tenso lo suficiente para que el anillo mágico se cierre y solo le voy a dar una pequeña puntada para que ya no se vuelva a abrir. Y eso es todo. Ahora inserto una aguja en la hebra más larga. Coloco la otra pieza. Y voy a ir cosiendo las 2 piezas, haciendo coincidir cada uno de los puntos. Estas hebras no me preocupo por ellas, estas las puedo meter al final con una aguja. Entonces voy a hacer coincidir los 2 lados. Y así voy a ir cosiendo todo alrededor y al último voy a dejar solo un pedacito abierto para poder rellenar. Ahora todas estas hebras que me quedan las puedo meter para que ya no me estorben, o al final, ya que esté todo cosido, lo puedo meter con una aguja. Aquí ya puedo empezar a rellenar con la fibra sintética. No debe de quedar muy relleno, únicamente es para que le dé forma, pero el objetivo es que quede un poco plano. Así debe quedar, no tan relleno. Y voy a seguir cosiendo. Aquí ya he terminado de cerrar por completo. Y ya nada más voy a terminar con un nudo para fijar mi punto. Si dejaron suficiente hebra, con esta misma voy a sacar
las cadenas para poderlo colgar. Si no, bueno, pues pueden introducir de nuevo otro pedacito de estambre. Voy a hacer 30 cadenas. Una vez que ya tengo el número de cadenas que necesito, bajo de nuevo al mismo punto donde comencé. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Y ya con una aguja fijo con un nudo y pierdo el resto por dentro del mismo tejido. Para esta hebra hago lo mismo, introduzco una aguja y lo pierdo por dentro del mismo tejido. Vamos a hacer la cabeza. Voy a ocupar la hilaza en color trigo o color piel. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Enderezo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Continúo con mi fila número 2 y aquí en este primer punto voy a realizar un punto bajo y aquí coloco mi marcador. Por cada punto voy a hacer un aumento. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Realizo mi primer punto y coloco el marcador. Y haré una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el siguiente un aumento. De nuevo un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y hago lo mismo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo, que fue el que ya hice, y en el punto que sigue una disminución. Esta disminución las haremos con las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Un punto bajo y el punto que sigue tomo las hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos
y en el punto que sigue una disminución. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue una disminución, y haremos lo mismo el resto de la fila hasta quedarnos con 9 puntos bajos. Antes de continuar, esta hebra, que es la del anillo mágico, la voy a tensar un poquito y después ya la puedo meter para que no me estorbe al momento de estar tejiendo. Continúo con mi fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue realizo un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el punto que sigue un aumento, y así terminamos el resto de la fila hasta obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer 4 puntos bajos, ya llevo el primero, 2, 3 y 4, y en esta saco 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo, 1, en la siguiente otro punto bajo, 2, y en la primera cadena que hicimos otro punto bajo, 3. Voy a bajar al mismo punto en el que había iniciado y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí en este punto saco 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y en la segunda cadena realizo un punto bajo, tengo que sacar 3, llevo 2, y en la primera cadena que hicimos el tercero, y en el mismo punto donde habíamos comenzado, aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Continúo con puntos bajos hasta llegar a mi marca. 1, 2 y 3. Ahora, para mi siguiente fila voy a hacer un cambio de color. Aquí en este punto me quedo a la mitad del proceso del punto bajo. Voy a recortar. Tomo el estambre blanco. Con este termino de hacer mi punto bajo. Y aquí estas 2 hebras las puedo anudar. Estas las puedo meter para que no me estorben al momento de ir tejiendo.
Ahora, en este mismo punto voy a subir con una cadena. Tomo hebra, bajo al mismo punto. Tengo 3 hebras, tomo. Aquí ya me quedé con 5 hebras. Cierro. Hago una cadena y bajo al punto que sigue. Aquí voy a bajar con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas. Tomo lazada y en el mismo punto voy a tomar 2 veces. 1 y 2. Cierro y hago una cadena. Con esta bajo al punto que sigue. Cierro con punto deslizado. Subo con 2 cadenas. Tomo lazada y en el mismo punto voy a hacer el punto completo. A diferencia del otro tejido, dejábamos un espacio. En esta parte no. Todo el punto completo va en un solo punto. Ahora aquí nos vamos a saltar esto que va a ser la oreja y me voy al siguiente punto. Aquí cierro con un punto deslizado y subo de nuevo con 2 cadenas. Al final de esta fila deben salir 12 puntos burbuja, así se le llama a esta puntada. Continúo haciendo lo mismo el resto. Aquí ya terminé mis 12 puntos burbuja. Esta fue mi fila número 9. Continúo con la fila número 10 y me voy a ir a el punto que está encima de cada uno de los puntos burbuja. Aquí es donde cierro con un punto deslizado y subo con 2 cadenas. Voy a repetir el mismo proceso, me tienen que seguir saliendo 12 puntos burbuja porque voy a hacer uno encima de cada uno. Tomo el punto más alto, cierro con punto deslizado, 2 cadenas, 1, 2 y cierro con una cadena. Me voy al que sigue y así continúo con el resto. Aquí ya terminé los otros 12 puntos y les va a quedar así como si fuera una flor. Ahora continúo con mi fila 11 y voy a tomar el punto más alto de cada uno de los puntos burbuja y voy a hacer solamente puntos bajos, lo que quiere decir que sigo conservando 12 puntos. Una vez que ya terminé, voy a dejar una hebra un poquitito larga y jalo. Inserto una aguja. La cabeza no va rellena, entonces aquí ya vamos a cerrar. Me voy a ir en forma de zigzag por cada uno de los puntos, tomando solo la hebra que está por fuera.
debo pasar por los 12 puntos. Llevo 2. Y una vez que ya pasé por los 12 puntos, voy a cerrar. Voy a apretar lo más que se pueda, teniendo cuidado de que el estambre no se me vaya a reventar. Puedo cerrar con un par de nudos nada más. Y el resto ya lo pierdo por dentro del mismo tejido. Aquí recorto a ras. Y ahora voy a acomodar la cabeza. Ahora voy a tomar un pedacito de la hebra en color negro y la voy a dividir. Yo voy a tomar únicamente 2 cabos. Voy a hacerle un nudo en la base y voy a insertar una aguja. Para hacer los ojos voy a empezar con las primeras 2 líneas como referencia. Cuento 2 líneas hacia abajo y este sería mi centro. Voy a ocupar los puntos que están a los lados. Voy a introducir mi aguja por cualquier otro punto y voy a aparecer justo un punto después de mi marca. Pero lo introduzco en una de las hebras para que ahí atore el nudo. Ahora voy a introducir la aguja en el punto que sigue y bajo en la siguiente fila por encima de la hilaza. Ahí. Introduzco mi aguja ahí mismo. Y ahora salgo del otro lado para hacer el otro ojito. Esta ya la puedo quitar. Voy a hacer lo mismo. Paso mi hebra al otro punto y bajo una fila. Esta tiene que quedar por encima para crear esa curva. Bajo al mismo punto y puedo salir en la otra esquina. Aquí puedo cerrar en esta esquina con un pequeño nudo. Introduzco la aguja ahí mismo, salgo por cualquier otro y al momento de jalar ese nudo debe esconderse. Ahí está.
y ya puedo recortar a ras. Ahora, para hacer la nariz voy a tomar una hebra en color negro, le voy a hacer un nudo en la punta. Voy a tomar suficiente para que no me vaya a faltar. Este es el anillo mágico. Voy a subir una fila. Ahorita entro por cualquier otro. Voy a tomar más o menos unos 3 puntos de referencia. Y voy a formar un triangulito. Siempre voy a bajar al mismo punto. El objetivo es ir rellenando esos espacios en blanco. Una vez que terminé de rellenar, salgo en una esquina, entro hasta la otra esquina y bajo. Y aquí puedo tomar cualquiera de las hebras para poder anudar. Introduzco la aguja en ese mismo orificio y ya pierdo por dentro del mismo tejido. Jalo fuerte para que el nudo se esconda. Ahora vamos a coser la cabeza al cuerpo. Debe quedar derechita hacia donde está nuestro cordón y más o menos a ras también del tejido. Ahí esa sería su posición. Voy a tomar un pedacito de estambre en color blanco. Voy a pasar primero por atrás de la cabeza. Le di un remate para que ya no se suelte. Entonces vuelvo a acomodar que esté a ras y que esté derechita. Y entonces ahí ya nada más me voy a agarrar desde la base de mi tejido y le voy a dar varias pasadas para que quede fijo. No necesito coser toda la cabeza, basta con un par de puntadas y eso es suficiente. Solo recuerden irse hasta la base, hasta abajo, no en el punto burbuja, sino en la base del tejido. Y una vez que ya está fijo, chequen que ya no se mueva del lugar y ya cierran con un par de nudos.
Ahora, para hacer las patas, continuamos con la hilaza negra. Voy a calcular la salida de las dos patas que le vamos a hacer. Más o menos ese sería el lugar, centrando la cabeza a un costado. De ahí saldrían las patitas. Entonces, aquí yo ya sé dónde va. Voy a tomar en cuenta la base de la unión, donde nosotros cosimos todo alrededor, uniendo las dos piezas. A partir de ahí es donde voy a sacar la puntada. Ahorita ponemos este para que no se pinchen. Con 11 cadenas. Después tomo lazada y en la segunda cadena, aquí está la primera, en esta segunda voy a hacer un punto burbuja, como las que estábamos haciendo. 1, 2, pero a esta le voy a meter 4 lazadas. Llevo 3 y 4. La cierro. Hago una cadena y ahora voy a comenzar aquí en esta cadena que tengo aquí. Puntos deslizados. Por cada cadena voy a hacer un punto deslizado. Y una vez llegado al principio, en el mismo punto donde había entrado, hago un punto deslizado y aquí recorto. Voy a hacer lo mismo con esta otra. De nuevo calculo dónde va a salir. Voy a tomar la unión de las puntadas que di. Y de nuevo 11 cadenas. Y voy a repetir el mismo proceso que con la primera. Una vez terminadas, voy a realizarle un par de nudos. Y ya el resto de la hebra la voy a perder con una aguja por dentro del mismo tejido. Ahora, para colgarle el cascabel, únicamente con una aguja más delgada, voy a atravesarlo. Y simplemente se lo voy a colgar como un collar. Ya nada más checan qué tan holgado lo quieren. Y aquí ya puedo anudar. Lo pueden hacer también con un listón del calibre más delgado. Y para terminar le vamos a pintar sus chapitas. Y ya hemos terminado nuestro borreguito. Las patitas también las pueden hacer más cortas o más largas, como ustedes decidan.
Y así es como hemos terminado. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página, que con esto me ayudan mucho para poder crear más contenido. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente.